Hola, ¿qué tal? Hola, listo. Muy buenos días. Muy buenos días a todos, a todas. Gracias. Bienvenidos al Congreso del Estado de Jalisco. Esta es la cuarta mesa que tenemos para trabajar la dictaminación de la iniciativa de plataformas digitales de corta estancia, o mejor conocida como la Iniciativa para la Regulación del Airbnb. Sabemos que no es exclusiva para Airbnb, pero así es como se ha dado a conocer y hemos utilizado mucho esta herramienta justo para poderlo platicar con otras personas. Bienvenidos y bienvenidas todas. Este es el Salón Guillermo Ramos Ruiz. Es uno de los salones más pequeños que tenemos aquí en el Congreso, pero pues también muchas gracias a los compañeros del Congreso por hacer posible este espacio, a los compañeros que están en el canal y a los medios de comunicación que siempre nos cubren de forma muy generosa. Bienvenidos todas. Les voy a platicar un poquito de la dinámica que tendremos en esta mesa. Primero haremos una breve introducción o contexto político de la situación de estas plataformas en el estado de Jalisco. Después explicaremos de forma muy ejecutiva de qué trata la iniciativa, qué artículos son los que pretendemos reformar. Y pasaremos a una ronda de participaciones de los integrantes de esta mesa para después tener un momento como de resolver dudas en caso de que los hayan y seguir teniendo conversación entre todos y todas. Bienvenidos. Agradecerle al diputado Martín Franco por su presencia, quien es también vocal de la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua, que es quien en este momento está proponiendo estas mesas y con quien hemos estado trabajando. Muchas gracias y bienvenido, diputado. También del lado izquierdo tengo a Paco Talavera, quien es asesor de la diputada Valeria Ávila Gutiérrez. Bienvenido, que viene en su representación y ha estado acompañándonos en varias mesas y también siendo parte de la discusión. También al lado de Paco está el doctor Máximo Ernesto Jaramillo Molina, quien nos acompaña por parte... pues nos acompaña de la UDG y de varias organizaciones. También tenemos a Bianca López y a Cintia Berenice, que nos acompañan de Nexia. Bienvenidas sean. Está Bernardo Alvarado de Ciudad Abierta, bienvenido. Y está Gerardo Monroy, que es de Tu Techo de Occidente. Bienvenido también. Gracias por unirte a esta mesa. Muy bien, le cedo la palabra a mi compañero Alejandro Muñoz para que nos dé un breve contexto político de la situación de la vivienda. Buenos días. Esta iniciativa es parte de un paquete de 9 iniciativas en materia de vivienda que se han presentado alrededor del año que va de diputación. Entendemos que la crisis de vivienda que enfrenta Jalisco se debe de abordar desde diferentes perspectivas y por eso hemos presentado hasta el momento 8 iniciativas y un exhorto. Entonces, en esta ocasión estaremos discutiendo de esta, que es la regulación de plataformas digitales de corta estancia. Y lo que Airbnb produce en nuestras ciudades no puede entenderse solo como un fenómeno de mercado, sino como una transformación profunda en la manera en la que se organiza el espacio urbano y sobre todo en cómo se erosiona el tejido social. La vivienda deja de ser un espacio de vida para convertirse en un activo financiero y en Guadalajara esto se ve con claridad. Más de 13,000 anuncios activos en Airbnb concentran en manos de operadores múltiples viviendas que ya no cumplen la función de hogar, sino la de inversión. Colonias como la Americana, Lafayette y el Centro se han convertido en territorios de corto tránsito donde los vecinos son sustituidos por turistas que permanecen días o semanas. En estas zonas, no es casualidad, la renta se ha triplicado en las últimas décadas y tiene que ver justamente con esto y otros problemas que aquí se irán abordando. El impacto no es solamente económico, como muchas veces se dice, tiene que ver con una cuestión social y cultural. Las dinámicas de barrio, las redes de apoyo y la memoria colectiva se quiebran cuando la rotación constante impide el arraigo. Donde antes había comunidad, hoy ha sido reemplazada por la rotación, y donde antes había vínculos, hoy ha sido reemplazada por las transacciones.
Esto es una ciudad convertida totalmente en una mercancía efímera. La lógica es clara. El turismo se apropia de los espacios más significativos, los mismos que han sido construidos históricamente por las comunidades y sostenidos en gran parte por la inversión pública. Pero la renta que se extrae no regresa a estos barrios, sino que se concentra en manos privadas. El resultado es un vaciamiento de la vivienda, de la comunidad y del sentido urbano que tiene la ciudad. Y lo que se desplaza no son solamente habitantes, también se desplaza la posibilidad de habitar con dignidad. Vemos cómo la turistificación ha obligado a miles de familias jóvenes a buscar vivienda en la periferia, lejos de sus redes sociales, lejos de la infraestructura cultural y educativa, con costos cada vez mayores de transporte y de tiempo. Y esto ha tenido impacto no solamente económicamente, sino también, como se ha dicho en otras mesas, hay una cuestión totalmente vinculada en cuestiones emocionales que sufren las personas que se han visto desplazadas. La ciudad, que debería ser un derecho compartido, se ha convertido en un lujo al que accede solo como consumidor temporal, y el caso de Guadalajara es ilustrativo. El capital global ha encontrado una plataforma digital como un mecanismo perfecto para profundizar las desigualdades urbanas. La promesa de compartir, que algún día usó esta plataforma, esconde una operación de desposesión, la sustracción de la vida cotidiana para ponerla al servicio del turismo y de la especulación. Si hablamos de planificación urbana, debemos entender que regular Airbnb no es solamente un asunto técnico, sino una decisión política sobre qué tipo de ciudad queremos. Una ciudad vivida para quienes la habitan o una ciudad explotada por recursos turísticos hasta vaciarla por completa de vida. Para explicar de mejor forma la iniciativa, y podemos apoyarnos en la pantalla que está acá, le cedo el uso de la voz a mi compañera Jimena Escalante, quien hará una intervención para poder explicar. Bueno, sí. Muchas gracias. Bueno, rápidamente vamos a explicar un poquito en síntesis cuáles son los cambios que proponemos. Hay dos leyes que estamos proponiendo reformar, es el Código Civil y el Código Urbano, y lo que buscamos es contribuir con estas reforma, contribuir a que bajen los precios de la renta, ¿no? O que pueda estabilizarse, ¿no? Y bueno, entonces, en cuanto a la primera reforma en el Código Civil, estamos trabajando dentro del título 10 de los contratos de prestaciones de servicios y estamos incluyendo dos secciones. Una es la sección de disposiciones generales y otra es una sección de protección a las comunidades locales y pequeños prestadores de servicios. Entonces, primero estamos definiendo qué es el alojamiento temporal mediante plataformas tecnológicas de hospedaje, ¿no? Este servicio queda a través de plataformas como Airbnb, Expedia, Booking, ¿no? Para arrendar un inmueble por un tiempo corto. Después estamos definiendo qué es plataforma tecnológica de hospedaje y a continuación estamos estableciendo las obligaciones para los propietarios, para las plataformas tecnológicas de hospedaje y para las autoridades. Antes de esta reforma no existía claridad exacta, ¿no? Más que el tema del impuesto sobre el hospedaje, sobre cuáles son las obligaciones de cada parte, ¿no? Parte de estas obligaciones de los propietarios ya se las piden las plataformas, ¿no? Como el hecho de dar información clara, cierta y detallada del inmueble, ¿no? Nada más nosotros estamos incluyéndolo como parte de una obligación de ley también. Entre las cosas nuevas que estamos poniendo para los propietarios y para las plataformas está la inscripción a un padrón, ¿no? Estamos creando dos padrones, el padrón de inmuebles de alojamiento temporal y el padrón de plataformas tecnológicas de hospedaje. Estamos dándole facultades a la Secretaría de Turismo en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial para que lleven el padrón de inmuebles, el que corresponde a los propietarios. Y en el caso del padrón de plataformas tecnológicas es igual la Secretaría de Turismo, pero junto con la Secretaría de Hacienda.
Entonces, la idea de que existan estos padrones es poder llevar un registro de la actividad económica que tienen ambos, ¿no? Y que estos datos sirvan también para la planificación territorial, porque sabemos y se presume que están afectando pues, distintos barrios en Guadalajara y en el estado, ¿no? Entonces, un primer paso para nosotros era poder tener datos. Por ejemplo, los propietarios tienen que dar un informe semestral de cuántas noches se ocupa su inmueble y cuántas veces se ocupa su inmueble, ¿no? Y, por ejemplo, también las plataformas tecnológicas, a diferencia de los propietarios, tienen que hacer un informe público, ¿no?, en su plataforma, donde indiquen justamente cuántos inmuebles tienen, de qué propietarios son, obviamente protegiendo los datos personales de cada propietario. Y bueno, en cuanto a el informe que dan los propietarios, la autoridad, la Secretaría de Turismo, tiene la obligación de hacer una versión pública para explorarse en el padrón, ¿no? El padrón va a tener una versión pública para que la ciudadanía y académicos, periodistas, vecinos puedan revisar este espacio, ¿no? Entre otras cosas que va a tener este padrón, y buscamos que tenga, es un sistema de mensajería, aspirando a hacer una mensajería tipo inteligencia artificial en el que se pueda responder de forma automática 24/7, en el que cualquier persona pueda poner una queja, ¿no? Pasando a la segunda sección, a la protección de las comunidades locales y pequeños prestadores de servicios, hay 5 propuestas que estamos estableciendo justo buscando proteger a las comunidades. La primera es que el inmueble tenga que tener 5 años para que se pueda, de antigüedad, para que se pueda ofertar como alojamiento temporal. ¿Qué quiere decir esto? Si yo compro una propiedad o si yo estoy invirtiendo en hacer una torre de departamentos, me tengo que esperar 5 años para poderme registrar en el padrón de inmuebles, ¿no? No se me va a permitir registrarme hasta que cumpla estos 5 años. Los que estamos buscando es que los inmuebles sean ofertados como renta a largo plazo y no como alojamiento temporal. Segundo, es que esto es un homólogo a otros países y a las reformas en otros latitudes, es que estamos creando una regulación para limitar a 180 noches lo que se pueda ofertar el inmueble que ya está en el padrón registrado y en alguna plataforma. Este límite no existe para quien esté rentando el espacio donde vive, ¿no? Esa persona que rente el espacio donde habita puede rentarlo todas las noches de todo el año. Es importante aclarar que también tenemos datos de que aproximadamente los inmuebles se rentan 60 días al año, cuando son muchos inmuebles, y en algunos casos en 50 días al año. Entonces tampoco la restricción va a tener un impacto considerable, ¿no? Después estamos proponiendo un fondo comunitario en el que el gobierno del estado, junto con las plataformas, firmen un convenio para contribuir con el 1% de sus ganancias, ¿no?, para temas de vivienda pública y equipamiento urbano. Y finalmente estamos dando una facultad, y aquí es donde entra, si nos podemos ir hasta seguir, por favor, la siguiente slide. Aquí es donde entra el tema de por qué estamos modificando el Código Urbano. En el Código Urbano estamos dándole facultades al municipio para que en su plan de desarrollo urbano puedan declarar un polígono, una colonia, una zona como zona de alta presión turística. Y entonces es un tipo nuevo de zonificación que entra con otras reglas, ¿no? El municipio perfectamente, con la Constitución y con las distintas leyes en la materia, puede zonificar su territorio, ¿no? Y cuando entra esta zonificación, ¿qué significa? Que no se van a poder dar nuevas licencias de Airbnb en esa zona, y que esa zona solo se podrá rentar 90 noches al año los inmuebles que estén como alojamiento temporal.
De esta forma también estamos buscando darle herramientas al municipio y a los vecinos de que puedan pedirle a su alcalde, alcaldesa, que proteja a su colonia, ¿no? Y de hecho en la ley también estamos poniendo cuáles son las características de una zona así, que tiene, para tampoco dejarlo completamente discrecional. Y es todo. Gracias. Muchas gracias por la explicación, Jimena. Igual, si en este diálogo empiezan a surgir dudas, podemos también hacer preguntas y Jimena, Alejandro o yo estaremos para resolvérselas. Muy bien, antes de iniciar la primera ronda de participaciones, quiero constar la presencia de Andrea Ujeda González, que es parte del equipo de la diputada Gabriela Cárdenas, que también es parte de esta comisión, y también de la compañera asesora Alejandra, quien es asesora del diputado Miguel de la Rosa. También bienvenidas a las dos, pueden unirse a la mesa si así lo desean. Muy bien, para iniciar con esta primera ronda de preguntas, le cedería el uso de la voz a Bianca López. Adelante, por favor. Muy buenos días, mi nombre es Bianca López, soy estudiante de Economía por parte de la Universidad de Guadalajara e integrante de un núcleo de investigación conformada por estudiantes o por economistas jóvenes. Agradezco la invitación a participar en esta mesa redonda. Considero que el tema de la regulación del alojamiento temporal abre un espacio de análisis con implicaciones directas en la vida social y económica de nuestra comunidad. Desde mi perspectiva como estudiante, este fenómeno afecta tanto a quienes rentan como a quienes buscan una vivienda para poder establecerse, en particular los jóvenes que vienen a estudiar a Jalisco, o sea, los jóvenes foráneos que enfrentan un reto. Las rentas elevadas limitan el acceso a oportunidades académicas y profesionales. No se trata de que nadie renuncie a sus sueños ni a sus estudios por no poder pagar, sino de que Jalisco, siendo un estado prometedor, lleno de cultura y tradición y con altas expectativas para el futuro, también ofrezca condiciones para que cualquier ciudadano mexicano pueda contribuir aquí. El beneficio que Jalisco ofrece a sus ciudadanos y al que los ciudadanos aportan al Estado se interrelaciona y se beneficia mutuamente. La fortaleza de esta iniciativa es que busca equilibrar intereses, el de quienes rentan sus inmuebles y al mismo tiempo el de quienes necesitan un lugar digno y asequible para vivir, estudiar y desarrollarse. Muchas gracias. Muchas gracias, Bianca. Cintia Berenice, adelante. Hola, buenos días. Y de igual manera, gracias por la invitación. También formo parte del grupo de investigación interdisciplinaria y aplicada. Somos un grupo de jóvenes estudiantes de economía de la UDG. Y pues si la problemática, como lo comentaba mi compañera Blanca, es la anterior. Somos estudiantes que nos cuesta mucho venir a estudiar acá a Jalisco. Bueno, originalmente yo soy de aquí, pero muchísimos de mis compañeros son foráneos. Y esto es para las rentas altas. El tema de la regularización es un tema importante en el que nosotros jóvenes nos enfrentamos día con día. Necesitamos una solución a esto. Y pues claro, representamos al grupo interdisciplinario para aprender, saber qué cuestiones económicas y sociales están implicadas y pues y hacer un análisis económico y social acerca de la problemática. Gracias. Muchísimas gracias, Cintia. Le cedo el uso de la voz a Bernardo Alvarado. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Igualmente, muchas gracias por la invitación. En lo particular, creo que estoy muy a favor de lo que estaban presentando ahorita, las iniciativas y los ajustes que se plantean hacer. Yo nada más preguntaría, creo que en ese sentido, si existe, por ejemplo, alguna, partiendo de la idea de que todos estos son una especie de candados o elementos que ayudan a regular el precio de la vivienda, a buscar que existan cada vez más departamentos y viviendas para alojamiento no temporal, ¿no? Sino para rentas prolongadas. Mi pregunta sería, por ejemplo, si se está tomando en cuenta dentro de las iniciativas o los ajustes de ley, si existen, como sabemos hoy, inversionistas que buscan tener una cantidad importante
departamentos y alojamientos para este tipo de plataformas, si existen también medidas, reglas, impuestos incluso que se estén planteando, porque probablemente habrá quien diga, yo de todas formas quiero invertir, ¿no? Yo de todas formas quiero generar este tipo de negocio, ¿no? Entonces, no sé si las leyes que ahorita se están, o los ajustes que se están planteando hacer a la ley, contemplen algún tipo de estas herramientas o también iniciativas para regular un poco esta parte, ¿no? Muchas gracias, Bernardo. Las preguntas vamos a resolverlas al final de esta ronda por si surgen otras. Muchas gracias. Le cedo el uso de la voz a Máximo Jaramillo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy Máximo Jaramillo, vengo, bueno, más bien trabajo en la Universidad de Guadalajara y también llevo algunos colectivos que en algunos casos hablan sobre estos temas. Y primero que nada, celebrar la formación de estas mesas. Me parece muy importante que al final de cuentas el trabajo que están haciendo desde la comisión, desde la diputación y en general desde el Congreso es tratar de entender todos los puntos de vista respecto a esta iniciativa de regulación, que primero que nada me parece importante decir que responde a una crisis muy grave en términos de vivienda que es internacional y que además tiene sus implicaciones locales sumamente graves, al punto que están generando, digamos, muchas de las manifestaciones que hemos visto de jóvenes en los últimos meses vienen con el tema de vivienda, ¿no? Entonces es un tema que nos preocupa a todas las personas, pero obviamente sobre todo a las personas más afectadas por la crisis de vivienda, y que brincando un montón de datos y de digamos diagnósticos que ya existen respecto a los orígenes de la problemática de vivienda, me parece muy importante decir que la parte de regulación de las plataformas de alojamiento temporal es estructural para poder regular el mercado de vivienda. Entonces, en ese sentido, es una iniciativa que tiene que pasar sí o sí. Digamos, podemos decir, y tal vez más adelante podamos decir en general cómo podría mejorar, qué se puede mover y demás, pero tiene que pasar. Al final de cuentas tiene que haber una regulación sobre el mercado de vivienda, pues porque estamos hablando de un mercado que tiene que ver con un derecho, que es el derecho a la vivienda. Entonces, yo creo que nadie podría estar en contra de tratar de que todas las personas puedan tener una mejor vivienda en el Estado, y en ese sentido creo que por eso vale la pena este tipo de mesas, y sobre todo esta que de alguna manera se supone también conglomera a personas de agrupaciones de usuarios de plataformas digitales. Entonces, en ese sentido me parece muy bueno, y yo por ahorita ahí lo dejo. Muchas gracias, Max. La siguiente persona en el uso de la voz sería Gerardo Monroy. Adelante, de tu techo. Gracias. Buenos días a todas y todos. Otra vez un placer estar acompañando en estas mesas de diálogo. Bueno, ya me ha tocado participar en anteriores. Voy a tratar de ser a lo mejor ahorita más puntual, sobre todo atendiendo que la convocatoria para el día de hoy tiene que ver justo con las agrupaciones de usuarios. Entonces, pues yo quisiera empezar pues con plantear que se está hablando, se está regulando en términos generales la plataforma o el uso de las plataformas, y en ese sentido, y así como lo comenté la vez pasada, hay que entender que la plataforma es un medio, ¿no? Un medio a partir del cual se van a desarrollar una serie de actividades, y los usuarios, y bueno, es un medio para poder colocar los inmuebles para que se usen para determinados fines específicos, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues tenemos a lo mejor dos tipos generales de usuarios, que son los propietarios, que utilizan la plataforma para colocar sus inmuebles y poderles dar un fin específico, y por otro lado están los usuarios, ¿no? Que también utilizan la plataforma para conseguir fines que pueden ser distintos. Ya lo comenté en su momento en las mesas anteriores. El fin que persiguen los usuarios al utilizar las plataformas no siempre tiene que ver con un asunto de carácter turístico o que se relacione más con actividades recreativas directamente relacionadas con el goce, por decirlo así, ¿no?
ahorita, por ejemplo, las compañeras, creo que es algo muy importante que estén aquí diciendo que es uno de sus medios importantes que les facilita la manera de resolver su vida como estudiantes en la ciudad, viniendo de fuera, es mediante las plataformas, y esto es porque estando fuera, pues no puedes acceder a la información que se maneja localmente, y a través de una plataforma al menos puedes tener algo de orientación para conocer desde los rangos de precios hasta las características de los posibles sitios a los que puedes acceder, y pues es una cosa muy importante, ¿no? No es lo mismo el carácter de uso que se puede tener y la finalidad de uso que se puede tener a través de una plataforma para acceder a un inmueble con esta finalidad que la que puede tener un turista, ¿no? Entonces, a mí se me hace interesante pensar que se pudieran desarrollar a lo mejor modalidades o algunos mecanismos que permitan identificar, que se permita distinguir estos tipos de usos o de fines, para que entonces la forma en cómo estos estén grabados mediante los impuestos que que se han estado sugiriendo y que están destinados para que se conformen estos fondos, pues puedan ser distintos para un turista que tiene una lógica distinta, que tiene un acceso a lo mejor a un determinado capital seguramente mucho más grande de lo que pueda tener un estudiante al venir a habitar la ciudad, y que no solamente tiene que resolver su estancia habitacional, sino pues todo lo que tiene que ver con sus útiles de trabajo, el tema del desplazamiento, etcétera. Entonces, a lo mejor en estas plataformas, otra vez mencionando lo de la propuesta que hizo un compañero en la primera mesa de la plataforma del Estado, ¿no? Que sea paralela a las plataformas privadas. En estas, por ejemplo, sería muy interesante que las personas pudieran acreditarse como estudiantes que están en algún proceso de intercambio o que están aceptadas para poder estudiar en una localidad, de tal forma que eso les permita acceder a un subsidio para que no se les cobre la comisión que estas plataformas normalmente cobran, ¿no? Esto simplemente pensando en el uso de la plataforma. Obviamente que el que se tengan ese tipo de regulaciones también, la finalidad es que esto pueda ayudar a que se reduzcan los costos para acceder a estos inmuebles que ahora pues están muy elevados. Entonces, pensar en estos tipos diferenciados de usos creo que sería pues muy importante para el caso de los usuarios y también para el caso de los propietarios. En una de las primeras mesas tuvimos a uno participante que dijo, pues a mí pónganme todas las condiciones que quieran, yo quiero que mi casa sea como un hotel en casa. Y está bien, es válido, ese es el fin que él como propietario le está dando a su finca, pero puede haber otros, ¿no? Ya lo hemos hablado antes, como el caso de la señora que pues sus hijos y sus esposos ya no viven con ella, vive sola en su casa y entonces tiene muchos cuartos que puede brindar como espacios para que estudiantes o cualquier persona pueda llegar a ellos. Y ella, si se acredita en estas plataformas como una persona de la tercera edad, pues también debería tener ciertas prerrogativas para que no le cueste tanto y pueda maximizar el uso de su propiedad. Y bueno, esto se pueda conformar en un universo diverso de posibilidades que ayuden a que no todo esté regulado solamente por la razón de la máxima rentabilidad, que es como ahorita funciona, sino más bien para que se dé la máxima posibilidad de ocupación de los inmuebles que muchas veces quedan en desuso porque las condiciones originales con las que se planearon cambiaron. Entonces, bueno, yo lo dejaría hasta ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gerardo. El siguiente en el uso de la voz sería Francisco Talavera. Muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero también celebrar justo la pluralidad de las mesas de diálogo, ¿no? Es muy importante que la construcción de iniciativas se haga así, ¿no? Me parece valioso la presencia también de estudiantes, me parece muy interesante. Yo quisiera hacer como 3 propuestas como muy puntuales. La primera propuesta tiene que ver un poco voy a como imaginar, ¿no? O sea, esto hay que ajustarlo a la rigidez legislativa, institucional. Un poco la reflexión es pensar en el consumidor de este tipo de plataformas, ¿no? Generalmente se ha dicho que hay un consumo turístico extractivista, ¿no?
pero también hay otro tipo de consumos, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en cooperativas de turismo, como la cooperativa de Cuetzalan, ¿no? Que hemos estado muy cerca dialogando sobre todo con mujeres, y lo que ellas hacen en este término de turismo es que certifican su estancia, ¿no? O sea, el consumidor cuando va y ocupa la plataforma o reserva la habitación o la cabaña, sabe que está consumiendo un producto con justicia social, ¿no? Un producto ecológico, ¿no? Y en ese sentido yo creo que sería muy interesante darle mucho más fuerzas, mucho más dientes a la Secretaría de Medio Ambiente y incluso tratar de buscar la posibilidad que la Secretaría de Medio Ambiente, incluso espacios institucionales, certifiquen que el consumo de esa plataforma de hospedaje tiene de alguna manera los criterios básicos para respetar el medio ambiente. ¿Por qué lo pienso? Generalmente estoy pensando ahorita en el caso de la Ribera de Chapala. El caso de la Ribera de Chapala ahorita está experimentando un boom inmobiliario, sobre todo del lado de Jocotepec, ¿no? Hemos visto cómo están creciendo estos edificios, y el lago y todos los pueblos de la ribera están experimentando un problema con el acceso al agua, ¿no? Y entonces, si no hay una certificación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, va a ocurrir lo que siempre pasa en términos de planeación urbana. Se aceptan la construcción de los edificios. Los desarrolladores inmobiliarios lo único que hacen es aumentar el grosor de la tubería, se conectan a la toma de agua y ahí ya no hay una reflexión más allá, ¿no? O sea, lo que yo quisiera proponer es un poco darle mucho más dientes, mucho más argumentos a la Secretaría de Medio Ambiente para que pueda hacer esto. Y vuelvo a mi preocupación, más que preocupación, mi propuesta inicial del fondo comunitario. Insisto, pensemos en un fondo comunitario que permita acercarnos a la propuesta que se veía en la mesa pasada, de tratar de ir construyendo una especie de cooperativismo de vivienda, ¿no? Volver a fortalecer estos comités vecinales que ahora están sujetos a intereses partidistas y que cambian, ¿no?, de acuerdo al partido que está en el gobierno, sino buscar este fortalecimiento y finalmente incidir sobre todo en el caso de la Ribera de Chapala, que sí es algo preocupante. Y pues si hablamos de usuarios de las plataformas, hablemos de un consumo justo, un consumo humano, saber que cuando uno reserva ese departamento, uno está reservando a un usuario o a una plataforma que certifica las cosas ambientales, las cosas de justicia social. Hasta ahí le dejaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Y seguiría en el uso de la voz el arquitecto Carlos Estrada Casarín. ¿Pueden pasar el micrófono? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿sí se escucha? Sí, ¿eh? ¿Qué tal? Buenos días a todas, a todos. Gracias a la diputada Mariana, Alejandro por la invitación. Bueno, yo soy Carlos Estrada Casarín, he estado trabajando en el tema de la vivienda por más de 20 años. Actualmente colaboro en Ocupa tu Ciudad, que es una organización miembro de HIC, que es Habitat International Coalition, y bueno, desde ahí se ha estado dando seguimiento a este tema, sobre todo en la Ciudad de México. Por ahí a lo mejor algunos conocerán a María Silvia Emanueli, que es la coordinadora, y que bueno, ella está pues atacando el tema metropolitanamente en la Ciudad de México. Me parece interesante, bueno, voy a hacer el esfuerzo de no repetir, porque pues obviamente muchas personas pensamos lo mismo y a veces convergemos, lo cual es bueno y es algo positivo el que estemos todos como que apuntando hacia las mismas soluciones o los mismos canales. Quizás ahora los detalles sean las cosas finas, ¿no?
Lo primero sería decir que, como el compañero menciona, la Ribera de Chapala, yo he estado trabajando en Puerto Vallarta, en la Ribera Nayarit, que también es un escenario muy complicado y que tiene problemas similares, algunos distintos y algunos parecidos, ¿no? La ciudad de Guadalajara obviamente tiene atracción turística, quizás haya otros destinos turísticos como Tapalpa o esos, Mazamitla, y a lo mejor ahí dejaríamos como el primer extracto de ciudades que ahora erróneamente ya se les llama destinos, ¿no? El presidente municipal de Puerto Vallarta todo el tiempo es que hay que mejorar el destino y hay que arreglar el destino. Oye, es una ciudad. Al decirle destino, estás quitándole el valor de ciudad, quitándole el valor de derecho y convirtiéndolo en un valor de intercambio y convirtiéndole en algo que, pues como es destino, pues todo conviene si hay ganancia. En cambio, si la cosa se maneja como ciudad, pues en la ciudad hay pobladores, hay trabajadores, hay gente que da los servicios y que tiene derechos a los que acceder. Entonces, lo primero, me parece muy interesante la iniciativa, la pude revisar y vi muchos de los puntos de aplicación que van sobre todo a la Secretaría de Turismo, lo cual me parece lógico y me parece que es quien debe de regularlo. Mi primera pregunta es la siguiente: ¿qué sucede en las ciudades que no son tan destino, verdad? Tienen otra función, otra vocación, que son agrícolas, que son ganaderas, pero que también podrían tener ese uso de alojamientos temporales o de recepción de personas que vienen por algún otro motivo. Estuve hace 2 días en Etzatlán y Etzatlán tiene un movimiento enorme, ¿no? Hay productividad agrícola, hay cañeros, hay ganadería y también quizás empiece a haber turismo. Y a lo mejor ahí la cosa es muy distinta que en Puerto Vallarta. Quizás en Etzatlán hasta sea positivo el que haya una cierta dinamismo en la economía, el que algunas casas o viviendas tradicionales se puedan recuperar y se protejan en lugar de que se derrumben. Y a lo mejor la teoría aplicaría distinto en situaciones así, ¿no? Me viene a la mente Totonilco el Alto, donde es mi familia, que tiene sus fiestas patronales, que tiene los gritos, que tiene temporalidades, o me viene San Juan de los Lagos, que tiene su turismo religioso. Entonces, para empezar, yo diría que faltaría hacer un estudio como de las diferentes vocaciones de ciudades para ver si es que en todas aplica lo mismo. Si este estudio de Airbnb que realizaron algunos estudiantes del ITESO sobre Guadalajara, vamos a extrapolarlo. ¿Qué tal si nos lo llevamos a Colotlán, ¿no? O qué tal si nos lo llevamos a una ciudad más lejana, pero que también podamos ver si es que aplica o no? A mí me da el riesgo de que agarremos el modelo Guadalajara para quererlo aplicar a todo el estado y creo que ahí puede estar interesante abrir nuevas posibilidades. Con eso dejaría mi primer comentario sobre lo que es la iniciativa y bueno, quedo a la disposición de poderle detallar a punto las cosas que podamos apoyar. Ahora, respecto al tema, pues me ha platicado Alejandro un poco cómo se está enfocando o cómo se está tratando de abordar el problema. Me parece muy interesante que haya mesas de trabajo, esperemos que no sea el recurso que le encanta a los políticos que no quieren que pasen las cosas, que es que si quieres que no se haga algo, haz una comisión, ¿verdad? Perdonen, pero ya tengo yo un poquito ya de experiencia y como podrán ver de canas, y he estado sentado en muchísimas mesas, comisiones, mesas de trabajo, debates, diálogos, y la cuestión es a dónde se llega a lo resolutivo, ¿no? Porque muchas veces simplemente la lista de asistencia le sirve a X o Y qué personaje para justificar una consulta. Estuve como parte del Consejo de Desarrollo Urbano de Zapopan. A la hora de la consulta de los planes parciales le pedíamos al director de la mesa: oye, ¿me puedes pasar todas las preguntas de las consultas que hicieron los ciudadanos? Sí, como no, aquí tienes un disco duro, un CD en Excel, nombre y expediente. Ahí están. Ahí están todas tus preguntas. O sea, una lista enumerada de todas las personas que hicieron pregunta con el expediente, sin enumerar la lista, sin enumerar el problema, sin enumerar la pregunta. ¿Quieres más? Pídelo por transparencia. En fin, a lo que voy es a tener cuidado de que esto pueda avanzar resolutivamente. Confío en que la diputada Mariana pues ha demostrado estar como con el dedo en el renglón para que las cosas avancen y de alguna manera lo que podamos apoyar desde la academia o desde la organización civil, cuenten con nosotros. Bueno, en los temas ya puntuales, creo que tenemos varios aspectos que tomar en cuenta. Uno, hay un impuesto por rentas temporales. Yo, ya para no extenderme, diría que habría que analizar si ese impuesto se etiqueta y se redirige a acciones de vivienda. Porque si no, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Turismo dice, no, pues pídanle más impuesto a Airbnb y yo feliz. No, que ese se etiquete y se redirija a proyectos de producción de vivienda, ¿no? Número 2, como dice la NAU, la nueva agenda urbana, voy a leer aquí al texto lo que dice. Finalmente, en cuanto a los medios de aplicación, la NAU insiste en la promoción de redes de coproducción entre las entidades subnacionales, los gobiernos locales y otros interesados pertinentes.
Organización de las Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos 2017, como las organizaciones sociales, la sociedad civil, las empresas privadas. Y el modelo híbrido de producción local lo aplica en la relación entre los actores. Abro comillas, el reto de la ciudad compartida, del derecho a la ciudad, pasa por saber y poder implicar a la ciudadanía en los procesos de diseño, creación y gestión de los recursos necesarios para la inclusión y el desarrollo humano en las ciudades, relacionando mejor necesidades y herramientas. Cierro cita, Subirats 2016. ¿Qué nos dice esto? Que no le podemos dejar solamente al gobierno o solamente a la iniciativa privada en la resolución del asunto, que tenemos ya que entrar nosotros en esta hibridación, que es algo de lo que yo estaba investigando desde hace varios años, y que se nos olvide o dejemos de pensar en el paradigma de las empresas público-privadas, que ¿qué quieren decir? Mi compadre se mete en el gobierno y me da la chamba a mí que soy la empresa. Eso es la empresa pública-privada. Lo que tenemos que empujar es para que haya empresas público-privadas populares, ¿verdad? O público-sociales populares, en la que no nada más necesitemos el productor, llámese constructor, contratista, etcétera, que va a tener una ganancia y que la tiene que tener por el sistema en el que nos manejamos, pero que pueda haber regulaciones por parte de agentes sociales o comunitarios, que el lucro no sea quien los dirija y que ellos puedan estar regulando, oye, ¿por qué vas a comprar eso tan caro? Oye, ¿por qué esto lo vas a hacer de tal forma si podemos ahorrar tal recurso? En fin, un modelo que, bueno, por ahí también les puedo compartir luego algunas de las investigaciones que he trabajado y que es ponerle una P más a lo público-privado para que se convierta en público-privado popular, ¿verdad? Bueno, desde este punto de vista surgen muchas alternativas. Una es la construcción de arriendo social, ¿verdad? También por ahí hace unos meses la diputada Mariana lanzó la iniciativa esta de vivienda protegida y creo que puede empezar a tejerse fino entre unas y otras. Por ahí decían los compañeros, ¿cómo le hago para que esta vivienda también le sirva a estudiantes o también le sirva a otras personas que vienen por cuestiones médicas? Por ejemplo, el Hospital Civil, ¿cuántas personas vienen con sus parientes, con sus enfermos y requieren también el servicio, ¿no? ¿Cuántas personas, mujeres solas, mujeres solteras, también requieren el servicio? Entonces, poder empezar a vincular y olvidarnos de que todo es negocio, todo es turismo y todo es cliente que se maneja por el valor de cambio. Empezar a pensar en el valor de uso y en este valor de uso, como dice el compañero, con alguna certificación, con algún tipo de estrellita o de aviso, decir, esta habitación o este alojamiento es solidario con estudiantes. Esta habitación es solidaria con enfermos o con parientes de enfermos. Esta es solidaria con jornaleros migrantes. Y de alguna manera ese tipo de certificaciones ayudaría a que el precio que se baje se entienda que ya no va a ir a la ganancia útil de un privado, sino que va a ir a quizás estas cooperativas de arriendo social que podamos generar. Está complicado el rompecabezas, lo voy a tratar de explicar. Cuando el ayuntamiento o el gobierno estatal hace inversión en equipamiento, genera una plusvalía para los edificios que están adosados en esa zona. Y esa plusvalía es apropiada totalmente por el privado y no hay ninguna devolución. Es más, hasta se quejan, no, yo tengo derecho a la propiedad privada y la plusvalía. No. La plusvalía te la está dando la inversión pública y la inversión pública se da con recursos públicos, llámese impuestos, llámese otro tipo de recursos, ¿no? El equipo, la herramienta, la máquina, el empleado, todo lo que se maneja para poder poner esos volardos, que no sé de quién es el negocio de los volardos, está haciendo rico, todo el que se pone a hacer esas rampitas en las esquinas, ese ciclopuerto, esos puntos limpios que son los puntos más sucios de la ciudad actualmente, aunque la presidenta salga en Twitter escondiendo todo, pero vayan ustedes a donde vayan y los puntos limpios son un fracaso, ¿no? Pero bueno, todo ese tipo de equipamiento hace que el departamento que se va a vender ahí, que ahora ya se vende como departamento de inversión, ya ni siquiera es para que vivas tú contento con tu esposa y tus hijos, departamento de inversión, casi que ¿cuántos ladrillos quieres por tu dinero para darte utilidad? Esa utilidad que está teniendo el privado proviene de los recursos públicos que se invirtieron adosados a ese edificio. Entonces, una cosa que yo le pediría a la diputada, no es en esta iniciativa quizás, sino en alguna siguiente, es regular este regreso de plusvalías, esta recuperación de plusvalías, para que de alguna manera se pueda volver más justo cómo se produce la ciudad en este momento, ¿no? Bueno, esto ya hablé de la vivienda protegida. Afectados turísticos, ahí hay otro tema muy interesante. Los impuestos de Airbnb en este momento pues es un porcentaje al hospedaje, ¿verdad?
Pero podríamos hacer una herramienta, como nos dice por aquí Subirás, que empecemos a pensar en herramientas. Por ahí ya escuché, yo ya la venía pensando desde hace semanas y veo que estaba más o menos por el mismo, en una plataforma local. O sea, y si decimos, oigan, es que Airbnb, es que Uber, ¿por qué no hacemos tu casita, ¿verdad? Y esa sea una plataforma mexicana que le baja el impuesto, que no hace que el recurso se vaya a Irlanda o a no sé dónde se vaya, aunque ahora se vaya a Tlaxcala. Bueno, vamos a buscar que esa iniciativa de emprendedurismo pues sea mexicana, ¿no? Si los colombianos hicieron Rappi, ¿por qué no podemos ser nosotros tu casi, ¿no? O algo así. Bueno, y aquí también tenemos que ver, por último, para cerrar, casi nunca hablamos de los impactos y de las externalidades. Por ejemplo, en Chapala o en Puerto Vallarta se puede hablar de impactos ambientales y de externalidades. La ciudad de Puerto Vallarta se está devastando por los edificios de condominios o edificios altos. Se están rompiendo vistas, se está matando fauna, se está matando flora, se están desecando mantos freáticos. Es terrible en Puerto Vallarta. Yo estuve viviendo ahí los últimos 4 años, acabo de regresar a Guadalajara. Los edificios van a construir, quiero hacer 3 sótanos, déjame escarbo, me salió agua, una bombita y el agua a la calle. No hay ni siquiera un acuerdo con Ceapal para decir, oye, mándame unas pipas y recolecta el agua, vamos a hacer un pozo comunitario, nada. Vamos a limitar tus sótanos, en lugar de irte 3 sótanos, vete 2 nada más. No hay ninguna intervención del gobierno. La intervención del gobierno que fue para, ahorita que están haciendo un chorro de agua que estaba ahí salido, hacer una zanja y conducir esa agua a un canal cercano, obviamente con recursos públicos, ¿verdad? Yo les pregunté, ¿y el edificio cuánto aportó para hacer esa obra? Ninguna, es el municipio el que está arreglando los problemas. Entonces, bueno, ya con esto cierro. Creo que la parte turística está bastante analizada. Yo creo que hay que analizarla desde la Comisión de Desarrollo Urbano o desde las comisiones o desde las secretarías de Desarrollo Urbano y de Obras Públicas para ver de qué manera se le pueden poner estos dientes que comentaba por ahí el compañero y de alguna manera la parte turística, que es una mano, pues pueda complementarse con otra parte que hable más del tema de ciudad. Que no nos olvidemos que las ciudades, además de ser destinos, son centros de vivienda, de población y de desarrollo de todas las personas, ¿verdad? Entonces, pues por ahí lo dejaría. Ya nomás el último es pensar en, yo me he clavado mucho en el parque habitacional, esta falacia de no hay vivienda que construir, digo, bueno, pues cuántas viviendas abandonadas hay, reutilizar el parque habitacional, rehabilitar los espacios, esta cuestión que decían que hay personas que su casa sí la quieren arreglar para poder rentarla, pues a lo mejor hay promoción económica, unos créditos, antes era Fojal, no sé en qué quedó ahora, ya le cambian el nombre cada sexenio, pero pues unos créditos para doña Teresa, la de la casita, que quiere arreglar 5 cuartos para los estudiantes del CUSH o del CUSEI, ¿verdad? Y que ese tenga otra manera de darse ese crédito, y al darse ese crédito eres parte de esta plataforma comunitaria de habitación jalisciense, y entonces tú a lo mejor al recibir tus propios pagos de la plataforma vas pagando tu crédito y de alguna manera se hace revolvente y ese fondo se le va prestando a otras personas que puedan generar vivienda. El problema de la vivienda, yo lo he estudiado mucho, y el rezago habitacional pasa por… la mayoría del rezago habitacional es de vivienda nueva, 800,000 personas más o menos, pero el rezago habitacional en general se ve que son 8 millones, 9 millones, ha de estar más, máximo debe saber más de la cifra actualizada. Pero luego tenemos muchísima vivienda abandonada. Si traspoláramos la vivienda abandonada con la persona que necesita vivienda, sería mucho menor la necesidad de producción de vivienda nueva. Y esa falacia que nos dice el mercado de que hay que producir y producir y producir, la mataríamos. Además, acuérdense que si producimos, contaminamos, hacemos huella de carbón, devastamos el medio ambiente, los cerros, el cemento, el concreto viene de los cerros, viene de las minas, el acero también, el aluminio, el vidrio. Y entonces la postura de solamente construir es la que va a devastar la ciudad. Las ciudades nuevas van a tener que decrecer y aprovechar su infraestructura existente, su equipamiento existente y su construcción existente. Entonces creo que ya me excedí un poco en los sueños, quizás ya me estoy pasando un poquito de lo que es plataformas, pero bueno, por ahí dejaría mis comentarios y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por tus aportaciones. Le cedería el uso de la voz al diputado Martín Franco. Buenos días a todos, a todas. Veo pues que es muy importante esta mesa y lo veo más importante porque veo que son puras personas expertas en la materia. Yo creo que es muy importante todo lo que se está comentando aquí y bueno, no nada más comentarlo, documentarlo.
documentarlo para que, como decía el arquitecto, pues estamos bien seguros pues de que los políticos a veces no le quieren dar entrada a los temas porque se les hacen escabrosos, porque están a veces hay colusión, están coludidos y no quieren tocar temas que les puedan perjudicar políticamente. Y yo creo que lo más importante es el bienestar de todos, no el bienestar mío, ¿no? Un político pues debe de ver por el bien de todos. Eso dijo cuando andaba en campaña, o eso es lo que estuvo comentando todo el tiempo. Yo felicito a la diputada Mariana por este trabajo tan importante que es para todo nuestro estado, ¿no? Sobre todo los estudiantes que vienen a la ciudad a realizar sus estudios con un anhelo pues de estar preparados, y que a veces se ven bloqueados con los altos costos de vivienda, y eso yo creo que no se debe de permitir. Estamos de acuerdo completamente con ustedes. Hay que darles todo el apoyo necesario para que sigan su ilusión y no se les trunque por falta de economía o lo que sea. Y como decía el compañero, también en las zonas rurales, que a veces para nosotros son rurales, pero ya hay mucho turismo y también son diferentes los casos. Entonces, analizar caso por caso, y nosotros lo apoyamos en lo que se decida, y estamos con usted, diputada. Y muchas gracias por tomarnos en cuenta, y seguimos al pendiente con ustedes. Y pues una vez más, muy importante su trabajo y su tenacidad. Felicidades por eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado. Con su participación cerraríamos la primera ronda de intervenciones. Le cedo el uso de la voz a Jimena para que conteste alguna de las preguntas que hicieron y comentarios, y que podamos profundizar en eso. Gracias. Pues bueno, por lo que comentaba ahorita Bernardo, me emocionó mucho la pregunta, porque estamos muy orgullosos de pertenecer al equipo con la diputada Mariana, porque si algo hemos estado buscando es pues hacer un montón de propuestas que en conjunto justamente protejan la accesibilidad a una vivienda adecuada, digna, con equipamiento en sus alrededores y un precio asequible. Entonces, hay 3 cosas que quería comentar que han trabajado por aquí, también están mis compañeros. Además de la antigüedad de los 5 años, previendo en que los inversionistas solo quieran hacer vivienda para Airbnb y que entonces tengan que cumplir 5 años para ofertarse como Airbnb, estamos esperando, o la conducta esperada es que la quieran rentar a largo plazo. Ahora, tenemos una segunda propuesta, que es el impuesto a vivienda deshabitada, que trabajó mi compañero Axel, que está pensando, a ver, si esa persona no, la oferta a largo plazo no se le renta porque no está dispuesto a bajar el precio y nadie se la puede rentar ese costo, ahí es donde entra el impuesto a vivienda deshabitada, que es vivienda intraurbana, no es vivienda abandonada, es una vivienda que ya puede ser ocupada, que está dentro de la zona metropolitana y que además es la 4ª vivienda de la persona. Y entonces estamos presumiendo que está especulando, que está… entonces con eso pretendemos o impagas el impuesto o bajas el costo de tu renta, ¿no? Y tercero, ya propusimos el tope al aumento de rentas para que no sea mayor a la inflación. Y con eso también buscamos proteger a todas las personas que buscan rentar y que después son expulsadas, ¿no? Porque de un día para otro a sus renteros se le ocurre decir, no, pues pagabas 8, fíjate que ahora pagas 15, ¿no? Entonces, y proteger ambas partes, ¿no? Bueno, estas son hemos estado presentando también, nos acaban de aprobar que ya haya la facultad para hacer arrendamiento social. Entonces vamos a ver cómo podemos fortalecer y que el Estado pueda arrendar de forma social. Y bueno, me quedo con varias de las propuestas que mencionó el arquitecto. El tema de vivienda abandonada también lo hemos analizado, pero también es un tema complejo porque normalmente esa vivienda se abandona porque no está conectada con servicios, ¿no? Entonces, por eso preferimos primero dedicarnos a la vivienda intraurbana y que está deshabitada, ¿no? Más que abandonada por su totalidad, ¿no? Pero vienen más propuestas, así que estén al pendiente y acompáñanos porque se va a poner bueno. Gracias, Jimena. Como dice Jimena y como yo también dije al principio,
esta iniciativa es solamente una de un paquete de nueve iniciativas en materia de vivienda, y esta iniciativa que comenta de impuesto a vivienda deshabitada, creo que es importante comentarla y que el buen Axel pueda aquí compartirnos un poco de qué va, ¿no? Gracias, Alejandro. Nomás un resumen muy rápido porque la mesa es de Airbnb, pero la propuesta que hicimos a el impuesto de vivienda deshabitada, lo que quiere diferenciar principalmente es lo que es una vivienda deshabitada de una vivienda abandonada, sobre todo pensando en que hay varias características que las diferencian. Y sobre la vivienda deshabitada, lo que nos queremos enfocar es en la vivienda deshabitada que puede ser activada rápidamente, o sea, vivienda que está construida y que tiene todas las características, incluso esto que comentaban hace rato, del acceso a servicios públicos y a una infraestructura pública que puede ser aprovechada el día siguiente de que está deshabitada, ¿no? En esta idea, este impuesto lo que buscaría, o más bien este recargo, porque se plantea como un recargo, implicaría que estas viviendas que están desocupadas, que se encuentran inactivas, tengan que pues aportar un efectivo a lo que es la administración pública, sobre todo para tratar de incentivar que sean activadas, ¿no? Que estén activadas pensando en que normalmente están desactivadas porque se está buscando pues especular con su precio y también con a largo plazo que siga creciendo esta plusvalía que se está generando, ¿no? de esas viviendas, sin afectar lo que sería vivienda popular o vivienda de interés social por el precio, y también sin afectar a las personas que tengan menos de 3 propiedades pues en su patrimonio, pensando en que normalmente las personas que tienen la capacidad adquisitiva para también dar este apoyo serían las personas que tienen más de 3 propiedades, y excluyendo también de este supuesto pues a personas morales. Y eso es todo. Muchas gracias, Axel. También aquí se ha citado varias veces el informe de los compañeros del ITESO y las compañeras del ITESO de Éxodos, donde creo que los datos son muy demoledores. Por ejemplo, en este mismo informe se ha dicho que hoy tenemos más de 11,300 viviendas convertidas en Airbnb en la zona metropolitana. En la Americana hay más de 650, en el centro histórico casi 850, en la Ladrón de Guevara más de 600. Y como bien decía Carlos, esto tal vez es Guadalajara, pero en colonias como el Cortijo de San Agustín, en Tlaquepaque, la mitad de la vivienda ya no son hogares, sino ahora sí que cuartos de hotel. Esto significa en términos reales un Airbnb cada 80 metros, prácticamente uno por cuadra. Entonces vemos como este fenómeno que tal vez muchas veces pensamos que solo sucede en los centros de las ciudades, empieza también a suceder en otros espacios, ¿no? Entonces con esto cerraríamos la primera ronda de intervenciones y empezaríamos la segunda con Bianca López otra vez. Bueno, esta segunda ronda, hasta donde tengo entendido, se trata de propuestas y alternativas. Primero, me parece muy positivo que se busque equilibrar el mercado de alojamiento temporal, pero también siento que hay varios puntos que podrían ajustarse para que realmente se cumpla su objetivo. En primer lugar, creo que es importante diferenciar el tipo de perfiles entre anfitriones de Airbnb. No es lo mismo una familia que renta una parte de su vivienda como un cuarto a un inversionista que tiene 20 departamentos. Entonces es reconocer a estas diferencias y aplicar reglas proporcionales. En segundo lugar, más allá de poner límites o impuestos, que también es una buena forma de presionar, sería valioso generar incentivos para que se promuevan las rentas a largo plazo, como beneficios fiscales o mecanismos de seguridad para propietarios, de modo que tengan confianza en ofrecer sus viviendas a residentes. Eso también facilitaría la aplicación de este programa para que ellos puedan contribuir a unirse a esto. También el padrón que se propone podrá convertirse en una herramienta para transparencia y datos abiertos, útil no solo para controlar, sino para también generar diagnósticos sólidos y políticas públicas de vivienda más efectivas. Sobre lo que usted mencionaba, sobre que realmente hay que extenderse a más profundidad del tipo de sectores, también quien sale afectado por el uso de estas plataformas son los hoteles, que también se quejan mucho, y realmente una noche en un hotel es mucho más cara que una noche en una plataforma como Airbnb. Entonces, alternativas también de por qué no invitar
a los hoteles a que se unan a esta plataforma. En muchos países lo hacen, que puedes reservar una noche desde la plataforma del hotel, tanto como desde la plataforma de Airbnb. Y hay más sectores que considerar, también como que hay con el mercado local. No, entendemos que si uno va como turista a un lugar, se entiende que a lo mejor el precio es más elevado, depende de dónde vengas, de cómo te vean, te venden las cosas al precio que ellos deseen. Pero ¿qué pasa con las personas locales? El precio de las rentas está creciendo más rápido que la inflación y el salario mínimo. Entonces, proponer políticas públicas para que se haga no una excepción, sino separar sectores de población de yo compro esto porque es de donde soy, de donde estoy residiendo, a realmente a lo que se le vende al turista, porque no nada más se afecta a quienes buscamos rentar o a quienes buscan rentar al público general, sino también a la población local. Muchas gracias. Muchas gracias, Bianca. Seguiríamos con Cintia Berenice. Bueno, ¿me escuchan? Gracias. Bueno, pensando a bote pronto en unas posibles soluciones, ya comentábamos la distinción de usuarios de plataformas de Airbnb, eso sería un paso muy grande, sería un mediador que nos podría ayudar a distinguir qué tipo de impuestos, qué tipo de cláusulas vamos a poner a los usuarios cuando decidan rentar estas plataformas. Otras, a bote pronto también se me ocurre, pues fomentar, así como fomentamos Airbnb, las plataformas, publicidad, pues fomentar a los locales. Me refiero, hay pequeños hostales que generalmente, hoteles de localidad, vaya, las pequeñas casitas, la señora que quiere rentar su habitación, porque si Airbnb tiene una plataforma donde promueve las plataformas, las habitaciones, inmuebles que están hechos para rentar, ¿por qué no crear una plataforma de todos los locales? Quizá es algo que puede llevar un tiempo, no es fácil, fomentar no es fácil, pero mucha gente extranjera, por ejemplo, llega a las plataformas de Airbnb porque es el mercado que conocen. Entonces llegas directamente ahí porque es fácil y es rápido, pero se les olvida que también hay locales que están ahí y se ven implicados. Entonces, ¿por qué no crear una plataforma para los locales donde yo, usuario, diga, ¿sabes qué? Yo me considero muy consciente, entonces en mi casa, en mi familia, cuando vamos de vacaciones, no usamos plataformas de Airbnb, nos vamos directamente a los locales porque son los que viven ahí. Entonces, ¿por qué no crear una plataforma donde yo pueda distinguir, yo vengo de visita, yo no quiero usar Airbnb, una plataforma solamente locales, estos son los precios, estas son las habitaciones, las condiciones, y yo decido qué quiero usar, o Airbnb plataformas o plataforma de locales. Muchísimas gracias, Cintia. El siguiente del uso de la voz es Bernardo Alvarado. Adelante, por favor. Listo. Sí, yo creo que ha estado muy interesante todo lo que han estado comentando. Me queda claro lo que menciona Jimena acerca del impuesto a las viviendas deshabitadas, el tope al aumento de las rentas. Y ahí creo que justamente coincido en que debe de haber una participación muy activa de parte del Estado, del gobierno, no solamente en este sentido de involucrar y meter este tipo de herramientas y ajustes a las leyes, sino también activamente en la construcción de vivienda asequible, ¿no? Es decir, hoy sabemos como arquitectos que el área de la construcción es un área que se presta mucho para pues el lavado de dinero, ¿no? O sea, es una fuente importante de lavado de dinero y que además hace que eso mismo encarezca los precios de las propiedades, ¿no? Y que al final de cuentas estas propiedades las puede pagar pues solamente personas extranjeras o que son inversionistas y que tienen o que ganan en dólares o en euros, ¿no? Entonces creo que sí sería muy importante la participación del Estado en la producción de vivienda para regular esta parte, este mito histórico, ¿no? De la regulación del mercado, que el mercado se regula solo cuando no es verdad, ¿no? No es verdad que el mercado se regula solo, lo regulan los que pueden regularlo y ponen los precios los que pueden ponerlo, ¿no? Entonces creo que sería importantísimo que sí se establezcan precios base o que el propio gobierno participe
de la construcción de vivienda asequible. Y incluso, como comentaban las compañeras, ¿no? O sea, incluso generar una plataforma local o propia del gobierno para dar este servicio que al final de cuentas entendemos, ¿no? Es un servicio que a muchas personas beneficia, no es un servicio únicamente y exclusivamente para los inversores, sino que obviamente hay muchas personas, estudiantes, personas, como decía el arquitecto, que vienen quizás al hospital civil a atenderse. Obviamente regionalmente Guadalajara pues cuenta con servicios médicos de mejor calidad que lo que existe en otras zonas, incluyendo incluso no solo en el estado, ¿no? Muchas veces interestatal, en Michoacán, en Colima, etcétera, ¿no? Entonces creo que sí es importante todas estas acciones y ajustes que se buscan hacerle tanto al Código Civil, pero sí creo que algo muy importante es esa parte de la participación del Estado en la creación de vivienda asequible, ¿no? Para que también pues existan otras alternativas a otro costo, porque al final de cuentas si dejamos que el mercado se regule solo, entre comillas, pues seguimos manteniendo estos números, estos costos, estos precios que hoy existen y que, como mencionaban, ¿no? Se ha disparado exponencialmente el costo de la vivienda, a diferencia, por ejemplo, de los ingresos básicos de las personas, ¿no? Entonces creo que ese sería para mí un punto importante a fortalecer. De lo demás creo que me parece estoy bastante de acuerdo, como mencionaba el arquitecto, creo que coincidimos en muchas cosas, hemos pensado como usuarios y como arquitectos también en muchos de estos elementos, pero sí creo que a las iniciativas que están planteando sería importante agregar ese factor. Muchas gracias, Bernardo. Sí, nosotros también coincidimos con que el trabajo del Estado la participación del Estado es fundamental, ¿no? Sobre todo en la creación de vivienda de carácter social para las personas que más lo necesitan. Nosotros aspiramos a eso, que incluso el Estado pueda sacar del mercado la vivienda, si la llegamos a entender como lo que es, ¿no? Un derecho humano. Y creo que eso sería lo ideal para justamente dejar de jugar con las reglas del libre mercado y convertirlo como un derecho fundamental para todas las personas. Nosotros hace unos días, por mayoría en el Pleno, se aprobó una iniciativa que presentamos para la construcción de vivienda en arrendamiento social para las personas que más lo necesitan, ¿no? Y es un gran primer paso porque nosotros de verdad aspiramos a que el Estado siempre sea propietario de estas viviendas y que pueda administrarlas sin ningún tipo de ganancia, ¿no? Porque como tú lo dices, es uno de los principales pues mecanismos de corrupción, lavado de dinero, etcétera, ¿no? Que se han utilizado por muchos años y además pues nos presentan casas de una calidad terrible, ¿no? Entonces, pues lo que buscamos es que sí, el Estado vuelva a ser quien construye vivienda, que lo haga con una garantía de calidad, ubicado en buenas zonas, que se pueda rehabilitar incluso los centros históricos, podría ser algo a lo que también aspiramos y por supuesto pues que siempre pertenezcan al Estado para que no haya ningún tipo de ganancia de por medio más que pues los costos mínimos que queremos garantizar con esta ley que ya se aprobó. Qué bueno. En la cuarta participación de esta ronda tenemos al doctor Máximo Jaramillo, por favor. Muchas gracias. Bueno, me gusta mucho haber estado escuchando a todas y a todos porque veo que en general estamos muy de acuerdo con hacia dónde tiene que ir el tema, sobre todo el tema de la regulación. Me parece muy pertinente lo que decían varias colegas sobre la vinculación de esta iniciativa con otras que de hecho están promoviendo por parte de ustedes, ¿no? Esta parte de la aprobación digamos, de la vivienda pública con posibilidad de arrendamiento social me parece que es fundamental, porque justo decía hace rato, un pilar es la regulación del mercado y otro pilar es digamos, la oferta de vivienda pública por parte del Estado. Un segundo paso ahorita que, como lo estaban diciendo, pensando en eso, sé que no es de esta iniciativa, pero rápido, sería que esa vivienda pública no esté dirigida o pensada solamente para quienes más lo necesitan, sino que sea en algún punto el común digamos, para todas las personas, ¿no? Como la educación pública puede ser el común,
no siempre, pues, pero en algunos casos, como la salud pública, etcétera, pues que la vivienda pública vaya hacia allá, ¿no? Pero bueno, muy bueno lo que se aprobó, la verdad. Esta propuesta del impuesto a vivienda ociosa me parece importante, el tope al aumento de rentas también, lo que comentaba hace rato Carlos sobre la recuperación de plusvalías, también me parece que es una lucha muy, muy importante. Regular de mejor manera los desalojos, que ahorita estamos viendo en Ciudad de México cómo ha pasado algunos desalojos sumamente violentos y que aquí también pasan, pero a veces no se visibilizan. No tenemos datos, no tenemos información de cómo está pasando eso, también sería algo muy importante, generar una ley inquilinaria, ¿no? Pero bueno, todo eso es como todo el universo de cosas que yo sé que muchas las están trabajando y lo que necesiten, con mucho gusto vamos a seguir apoyando digamos, a pensar estas iniciativas. Sobre esa iniciativa en específico, quería decir un par de cosas más. Una, me parece perfecto varios puntos que espero no se muevan en lo que siga de la discusión y que se queden cuando, ojalá y sea así, se apruebe. Por una parte, es esta, digamos, instauración del padrón de alojamientos me parece sumamente importante. Eso no se debería de ir, es algo que podría ayudar mucho, como decían las compañeras, para el tema de políticas públicas, con la versión accesible al público y demás. Eso es muy importante. Digamos, algo que me parece que vale la pena, bueno, que es muy importante, ahorita quiero decir algo que me preocupa eso, pero que es muy importante, es este establecimiento de la idea de las zonas de alto impacto turístico, porque definitivamente eso puede hacer que ciertas colonias de la ciudad, como decían hace rato, ya se me olvidó quién lo estaba diciendo, creo que Alejandro decía hace rato los datos que da Exos para algunas colonias. A ver, pensemos muy rápido, hay 6 colonias que encuentra esta investigación que tienen más del 30% de la vivienda ofertada en Airbnb. 30% de la vivienda, ¿no? Es una de cada 3 viviendas, básicamente. Y hay 25 colonias de la ciudad que tienen más del 10% de viviendas ofertadas en Airbnb. Esto es inmenso y el impacto de esto es muchísimo, ¿no? Ya habían encontrado en un estudio en Nueva York que por cada 1% que aumentaba Airbnb en alguna colonia, aumentaba 1.54% los precios en esas colonias, ¿no? Entonces, los precios de las viviendas. Entonces, el impacto en estas colonias y en general en todas las ciudades es muy fuerte. Y en ese sentido, esta idea de zonas de alto impacto turístico se debería de quedar. Me genera una problemática. Entiendo que por obvias razones quien tendría que determinar cuáles son esas zonas son los municipios. El problema es que luego me pongo a pensar en los gobiernos municipales del estado y digo, no, pues nadie va a querer poner ninguna zona de alto impacto turístico, ¿no? Mucho menos el municipio de Guadalajara, Zapopan, etcétera. No sé si haya una forma de poner que haya posibilidad, viendo además las iniciativas que han hecho de participación ciudadana, que se pueda vincular algo de participación ciudadana con la determinación de zonas de alto impacto turístico. Esa sería otra batalla, porque luego ya imagino si Airbnb viene aquí a hacer lobby, aunque tal vez aquí no está hoy, o tal vez sí, y no lo sabemos, pero está en alguna parte. Claro que imagino haciendo lobby en las colonias para hacer que las personas voten a favor de que no sea zona de alto impacto turístico. Pero bueno, podría ser una posibilidad hacer esa vinculación, por un lado. Otra cosa que parece muy buena y que no se debería de ir de la iniciativa es estos candados para la inscripción en el padrón. Hace rato hablaban del tema de los años que tiene que tener las viviendas, eso me parece muy bien. Ojalá y no se vaya. Y cosas que habría que debatir, que si se aprueba, sí, yo ya estoy feliz, pero que si se pudieran mejorar, no estaría mal, es el límite de 180 días. Cuando se aprobó en Ciudad de México, la verdad yo criticaba que era muy laxo, 180 días. Como decían hace rato, en realidad son pocas las viviendas que se ocupan tantos días y de todos modos son redituables. En Ámsterdam, París, Nueva York, San Francisco, ahí los límites están entre 30 días y 120 días. Ojalá y se pudiera reducir, si no se reduce, pues bueno, ya mínimo 180 y para la siguiente reforma le movemos a que sea menos, pero bueno, esa sería una importante. Y me parece muy importantes también las cosas digamos, las diferenciaciones que estaban diciendo entre tipos de renteros y tipos de usuarios. Entender que también, digamos, lo ideal sería que ningún estudiante tenga que rentar su vivienda mediante Airbnb. Ojalá y no. También esto de hacer otras plataformas alternativas me parece que sería muy interesante, incluso plataformas para viviendas de largo plazo, como ya las hay, pero movidas por el gobierno y que los datos, el gobierno se los quedara. Pero bueno, esa diferenciación de todos modos sería importante. Lo único que habría que agregar, tal vez, y con eso cierro, es que
si bien en esta diferenciación del tipo de renteros, de quienes ponen su vivienda en renta, hay que diferenciar entre los que proponen el uso compartido, como decía hace rato la abuelita que pone en renta sus 3 cuartos que le quedaron vacíos. Si bien hay que diferenciarlos de eso a estos de ladrillos, así estas viviendas que tienen, estas empresas que tienen un montón de viviendas para rentar, la realidad es que la mayor parte del mercado o del parque habitacional disponible en Airbnb es el segundo caso. En realidad el primer caso existe, pero es más o menos marginal frente a el segundo caso. Sí se debería de diferenciar, pero que nunca ese sea una excusa para no aprobar la iniciativa y no aprobar la regulación, que creo que sería lo más importante. Creo que por ahí dejo mis comentarios ahorita. Gracias, Max. Y en torno a lo que dices y lo que decía también la compañera Bianca, en Guadalajara justamente los 10 hosts con más anuncios han publicado entre 30 y 120 anuncios cada uno, o sea, 60 en promedio, aunque un inmueble puede anunciarse varias veces, es decir, no son 60 viviendas necesariamente. Sabemos que la mayoría de los alojamientos en Airbnb pertenecen a mega anfitriones con decenas de viviendas. Entonces, pues sí es falso esto que muchas veces, sobre todo Airbnb promueve, y por ejemplo en las mesas de la Ciudad de México, pues llegaba con esos argumentos, ¿no? El 60% de los anfitriones solo tiene un anuncio, 80% tiene 2 o menos, y el top 10 de los anfitriones en Guadalajara concentra 4.890 anuncios de los 11.344 anuncios que hay. Este top 10 de anfitriones, que son inversionistas, compañías y especuladores, tienen 43.1 de los anuncios, o sea, la tendencia es que cada vez acumulan una mayor proporción. Entonces, esta idea de que Airbnb no es una plataforma para pequeños propietarios, en realidad se convierte para grandes especuladores, y no digamos casos como en Berlín, Ciudad de México, Nueva York o Barcelona, donde se ha demostrado que hay personas que tienen hasta 1,000 o 2,000 pisos, ¿no? Entonces, como un poco en lo que decían ustedes. Y seguiría Paco. Muchísimas gracias. Sigo con las propuestas. Bueno, insisto también en la claridad en la propuesta o en la iniciativa del tema ambiental. Me parece que es fundamental y habría que revisarlo. Quiero hacer una propuesta en este tenor. No sé si se dieron cuenta que hace algunas semanas se volvió viral en redes sociales un anuncio de un influencer promotor de vivienda, se llama Pablo, el señor de las rentas o algo así. No sé si lo ubicaron, que bueno, luego les platicaré de este personaje. En el anuncio habla del caso de Mezquitán, que es un barrio muy interesante, muy polémico, y en el anuncio está promoviendo toda esta idea de que pues te tienes que adquirir un bien para invertir en el futuro, lo que utilizan la mayor parte de la publicidad, ¿no? Que esto era un poco lo que decía Alejandro, pero me llamó la atención una cosa muy interesante. En el anuncio de Pablo, el señor de las rentas, decía que pues presentaba este lugar como un lugar muy ubicado, pero mencionó un dato interesante en el sentido de que está muy cerca, decía el anuncio, del Centro Cultural Roxy, ¿no? Para los que no conocen un poco, el Roxy es mítico era mítico en la identidad tapatía, era uno de los primeros centros culturales independientes, donde etcétera, etcétera. Y esto me llamó mucho la atención porque recuerdo este caso. Este personaje hizo trabajo de campo y habló sobre esta identidad del tejido social y utilizó esta identidad barrial para meterlo en la plusvalía, ¿no? Fue profe de ITESO, para mala fortuna es antropólogo, ¿no? Entonces, yo soy antropólogo. Y en ese sentido quiero enfatizar en esto. A ver, creo que hemos hablado mucho de cómo las identidades barriales, las identidades comunitarias están experimentando un desgaste. Esto no es nada nuevo, desgraciadamente han sido el blanco de una guerra sistemática, ¿no? Hay que recordar que la identidad pues genera el sentido de pertenencia
y eso implica que las personas, si tienen un sentido de pertenencia, implica que tienen la posibilidad de organizarse. El asunto está aquí. Paradójicamente se habla en este anuncio de Mezquitán, de Mezquitán, como haciendo alusión al Roxy, pero no se habla de que Mezquitán es una comunidad indígena que tiene ahorita un juicio muy importante de años y de años hacia el municipio de Guadalajara para reconocer como territorio comunal. ¿A qué voy? Yo creo que es muy importante. De repente queremos meter todo en la iniciativa, pero hay que evaluar, ¿no? Es que muy pocas veces se abren las puertas así y queremos meter todo. Pero ¿a qué voy? Yo creo que hay que reflexionar mucho sobre el papel que tienen los municipios. Me parece fundamental esta idea, esta propuesta de que el municipio tenga las capacidades, las atribuciones de generar una zona de atención turística está interesante, pero hay que ver si existe la posibilidad de ponerle a este énfasis de los municipios la posibilidad de que parte de esa plusvalía, como decía el arquitecto, ¿no? Que generalmente esa plusvalía se traduce en lo que hicieron, por ejemplo, en la glorieta esta de Avenida Acuña, en el consulado, que está súper guau, ¿no? Y todo el rollo, 25 millones y tal, ¿no? Y dicen los desarrolladores, ahí está la plusvalía del espacio público, ¿no? Generalmente se habla de eso, pero hay que direccionar la propuesta tratando de que el municipio destine parte de esa plusvalía para fortalecer proyectos de memoria histórica de los territorios, ¿no? Por ejemplo, necesitamos que estas comunidades que están experimentando este despojo tengan por lo menos instrumentos, ¿no? Puede ser como un poco ingenuo pensar que el municipio va a destinar un proyecto para elevar la memoria histórica, porque generalmente los municipios o en diferentes escalas geopolíticas quieren desaparecer la memoria histórica o adecuarla, pero sí es importante insistir en que esta plusvalía se traduzca en mecanismos no solamente de participación ciudadana, sino un rescate identitario. Estamos hablando de proyectos culturales. En otros países se están implementando, ¿no? Y bueno, creo que por ahí podríamos evaluar si es en esta iniciativa o es en otra, pero sí es importante poner en cuenta el patrimonio cultural de estas comunidades que están siendo acechadas, ¿no? Y que es muy importante generar recursos públicos para que se fortalezcan estos procesos de memoria histórica y de organización, porque todo el mundo sabemos que Pablo de las Rentas pues está hablando de Mezquitán, pero nadie sabe que Mezquitán es más antiguo que la propia ciudad de Guadalajara, ¿no? Hasta ahí daría mi intervención. Muchas gracias, Francisco. El siguiente en el uso de la voz es Gerardo Monroy. Muchas gracias. Pues sí, qué bonito es escuchar tantos comentarios y tantas ideas que en general son afines, sí, bueno, sí, en las que podemos encontrar mucha afinidad y como siempre he dicho, pues esto nos enriquece muchísimo para poder tener un pensamiento pues un poco más amplio y abierto y pues propositivo también, ¿no? Yo nada más voy a cerrar recordando nuevamente que esta iniciativa es muy importante, la definición que se hace del carácter de los alojamientos de corta estancia es fundamental para distinguirla de las cuestiones de la vivienda. No hay que perder la vista que las plataformas son un medio, ya lo han dicho los compañeros y las compañeras, que así como puede servir para
estancias turísticas, también puede servir para estancias de estudiantes que son pues no de corta estancia, sino a veces pueden ser hasta de mayor plazo, y que incluso hasta por las plataformas los hoteles se pueden anunciar. Entonces, ahí habría que refinar tal vez un poco el asunto. Esta iniciativa es muy favorable porque justamente atiende un problema, que es que los capitales exacerban la ciudad y los inmuebles, inhibiendo la posibilidad de acceso a la vivienda para los habitantes de la ciudad, de las propias ciudades, y bueno, y también de los que tienen interés de acercarse, pero con una mira que no está en el tema ni de la especulación ni del lucro, sino más bien de poder disfrutar y habitar la ciudad de forma plena. Entonces, creo que este es un avance importante, pero como ya se ha dicho también pues creo que todas y todos, no puede ir solo, se necesita acompañar de iniciativas para que se vaya cambiando la manera en cómo la normativa que va rigiendo la ciudad pues pueda darle más posibilidades a que se pueda acceder a este derecho amplio a la ciudad de sus habitantes, ¿no? Creo que es muy importante. Ya de manera muy puntual sobre la iniciativa, creo que se necesita tal vez ampliar un poco la descripción y la caracterización de los distintos propietarios y de los distintos usuarios, estableciendo con mucha claridad cuáles son sus derechos y sus obligaciones en términos de, por ejemplo, los propietarios sobre el inmueble y las condiciones que los inmuebles deben de guardar, sobre los visitantes, sobre el uso de los inmuebles, tanto propietarios como habitantes, respecto de las dinámicas de convivencia ante los avecindados en torno de los sitios que están ahí ofreciéndose como potenciales para poder ser utilizados en este marco, y también las responsabilidades que tengan ambos propietarios y los usuarios o visitantes respecto de los impactos que el uso genera a la ciudad, ¿no? No se debe de perder de vista esto, y pues bueno, celebrar que se toman acciones para que la ciudad no se configure a partir del criterio de los capitales, sino más bien que se tome por el criterio de las y los ciudadanos, ¿no? Muchísimas gracias, Gerardo. Sí, en algún punto de la construcción de la iniciativa hasta imaginábamos como estos espacios de concientización, ¿no? Para justamente advertir a los visitantes de que su visita pues no es neutra, ¿no? Es abona a estos procesos y y por lo tanto cuida la ciudad, ¿no? O cuida a tus vecinos, o cuida tus consumos también. Ya para cerrar entonces esta segunda parte del diálogo, le cedo el uso de la voz al arquitecto Carlos Estrada Casal. Bueno, pues muy interesante poner en común muchas de las ideas que hemos estado analizando. Ya para tratarle de dar el giro pues, más complicado a la cosa, que es cómo llevamos a cabo las ideas, ¿no? Soñar es fácil, o soñar es bonito, o desear, siempre el ser humano pues se regodea con desear. Yo creo que todos es una parte en la que la creatividad, la idea pues se nos explaya, ¿no? Y todos podemos generar muchas ideas. Voy a hacer ahora sí que el aguafiestas. ¿Cómo le hacemos en una situación en la que estamos? Contrario a lo que muchos dicen de que no, pues hay que limitar el mercado, no, y hay que ser conscientes. Hay que ser realistas en dónde vivimos. Vivimos en una sociedad capitalista, que ya la describió Marx hace siglo y medio, y tal como la estudió fue sucediendo. Yo la otra vez platicaba con mi pareja, decía, ¿sucedieron las revoluciones porque Marx las dijo y las adivinó? ¿O porque leyeron el libro y se pusieron a llevar a cabo las cosas, ¿no? O sea, es una gran pregunta si él en realidad fue un adelantado y lo único que hizo fue decir lo que iba a suceder siguiendo una proyección, o si los que lo leyeron movieron algo e incidieron. Entonces, esa pregunta la lanzo porque aquí sería eso. Vamos a ser los que analizan lo que va sucediendo y sobre eso vamos a ir poniendo curitas, o vamos a ser quienes vamos a leer y vamos a tratar de hacer un cambio. Yo creo que es básico tener una estrategia política, porque ahorita sigue gobernando un régimen que no es comprensivo ante estos conceptos, por lo menos en el estado de Jalisco. Parece que en el panorama nacional empieza a haber un poco más de aperturas, con todas las cosas que podemos criticar, que incluso las vemos y pues qué buena onda, pero esto y esto y esto y esto no está bien, ¿no? O sea, incluso los que tienen una visión progresista
están bien poquiteros con sus propuestas, ¿no? Hace 2, 3 años Claudia Sheinbaum firmando un acuerdo con Airbnb, ¿no? Simplemente con eso la dejo. Pero bueno, se está abriendo, ¿no? Creo que con la doctora Edna en Sedatu hay una visión muy diferente. Ella viene de las organizaciones sociales, de la producción social de vivienda. Y lo que quiero cerrar es lo siguiente, empezar a tejer una estrategia para ver de qué manera en un mediano plazo podemos llegar a buen puerto con estas ideas. Porque estas ideas no van a llegar a buen puerto con el actual tesorero municipal. No van a llegar a buen puerto con el actual director de IJALBI. No van a llegar a buen puerto con el actual presidente de la mesa, bla, bla, bla. ¿Verdad? Entonces, tendríamos que tener una estrategia de mediano plazo. Se acaba este trienio, vamos a hacer esto. A campaña política, todos los que estén interesados, no voten por ese, voten por este. Y ser claros que las votaciones democráticas, como les dicen ahora, pues yo también tengo mis dudas sobre ese tema, pero esa democracia tiene que ir sustentada de por qué voto por ti. Voto por ti porque tú vas a cambiar esto, vas a regular esto y vas a hacer eso. Si somos conscientes, la mayor parte de la población de Guadalajara quizás está en el interés del propietario, quizás está en el interés de la persona inversionista y quizás somos los menos los de la conciencia comunitaria. Habría que estudiarlo, así como estamos estudiando los números de Airbnb, habría que estudiar en la población qué tanto la población es accesible a ideas paradigmáticas como las que estamos manejando, o qué tanto nomás dicen, qué bonitos esos chavos, pero yo no lo haría, ¿verdad? O sea, eso creo que sería una estrategia interesante hacia adentro de nuestras como iniciativas o de nuestro team back, de ver cómo lo vamos empujando. Obviamente la diputada me va a decir, no hombre, yo ya fui, vine, ya me encontré con esto y con aquello, ya debe tener ella su propia experiencia de cómo se mueven las aguas y los tiburones en esas aguas, ¿no? Entonces, a lo que yo iría sería reforzar esto que nos dice la nueva agenda urbana de la alianza local nacional. Si hay venas de comunicación en lo nacional, vamos a CONAVI, vamos a Sedatu, vamos a bajar esas cosas para que ese paraguas nacional empiece a tener presencia en Jalisco. Y Jalisco está a punto de cambiar de color, todos lo sabemos, a punto de cambiar de color. Entonces, si ese cambio de color se da como más o menos todos estamos previniéndolo, no empezar de cero, ¿verdad? Decir, no hombre, nosotros ya teníamos bien planteado esto y el otro, ya hablamos con la doctora Edna, ya hablamos con CONAVI, vamos a bajar estos fondos, vamos a hacer esta nueva estructura de Alianza Nacional Municipal, el Instituto de Vivienda de Guadalajara no va a ser solo del municipio de Guadalajara dirigido por los empresarios de la construcción, va a tener una silla de la Sedatu, va a tener una silla de las cooperativas de México, y entonces este nuevo instituto ya no le vamos a dar a tole con el dedo nosotros mismos, y van a llegar los dueños de los edificios y qué padre, comper. No, esa estrategia puede ser paso a paso y puede durar 3 o 6 años y podemos ir abonando y algunas de las iniciativas que ustedes presenten pueden quedarse en el sueño de los justos y quizás activarse cuando lleguen más dientes, cuando llegue un gobierno con más dientes. O sea, yo me imagino un gobierno estatal que sí aplique lo que dice la iniciativa en turismo, porque si ahorita se aprueba, habrá que ver si el secretario o secretaria de turismo, no sé si es secretario o secretaria, ya me perdí, tiene interés en llevarlo a cabo, ¿verdad? Entonces, exacto. O sea, ahorita no te vas a poder meter en esa ruta que traen ellos, ese negocio, ruta, que traen ellos ya bien claro, bien clarificado. Entonces, bueno, yo diría clavarnos en hacer más estructura, hacer más red, buscar esta asociación productiva. Una última iniciativa. Esta cuestión de los terrenos ociosos y de las viviendas ociosas es un tema muy, muy, muy delicado. En Brasil lo aplicaron, saltó la oligarquía, lo bueno es que perdió la elección, entonces la pudieron aplicar la ley, pero aún así sigue habiendo una fuerza oligárquica muy fuerte que defiende la propiedad privada y el derecho a no pagar por tener propiedad privada, ¿verdad? Entonces, yo estoy haciendo ahorita una investigación con mis alumnos sobre esta zona de la Americana, federalismo, colonias, y yo mismo me fui a dar una vueltita simplemente a ver terrenos baldíos, casas abandonadas o construcciones que ni siquiera son casas. Una bodega que antes era un local comercial y está abandonado, y es un jacal de 40 por 40 y está abandonado. Ok, y si, como decía la compañera, en lugar de hacer amenazas hacemos incentivos, si le decimos al dueño de ese terreno, oye, ese terreno que tienes, no me lo quites, no te lo quito, te lo compro o me asocio contigo, ¿verdad? Porque te lo compro es expropiar, pero ¿qué tal que nos asociamos y tú, al tener esa propiedad, la conservas, pero yo soy el socio capitalista, vamos a decirlo así, como Estado, y voy a hacer ahí una vivienda asegurada o vivienda de protección, y tú vas a recibir al mes tanta lana de que yo ya le eché a andar, y él va a decir, oye, de tenerlo ocioso a recibir algo es un incentivo,
¿verdad? A lo mejor el Estado dice, bueno, 1 año de gracia en lo que lo echo a andar, en lo que lo construyo, pero es un mecanismo que quizás puede ser interesante. Tengo un edificio de departamentos, no, me lo va a quitar el gobierno, no te lo va a quitar el gobierno, no llegó Fidel Castro, ¿verdad? Para ese paradigma es muy grueso en Guadalajara. O sea, yo oigo a mis familias, mis tías panistas, todos dicen, es que nos van a quitar las casas, es que nos van a quitar todo. Y esa narrativa, sería bueno salirnos de esa narrativa y ser un poco más creativos. Ajá, no, pero se puede entender, ¿verdad? Y además, si no se entiende, se puede desvirtuar del otro lado, ¿verdad? Si no se entiende así, el otro lado va a hacer que se entienda así. Entonces, ¿qué tal si nos adelantamos y le metemos creatividad? Esto no es expropiación, esto es asociación productiva, público-privada o ciudadano-pública, en la que este fondo municipal puedes accesar a él para arreglar tus departamentos, pero tu socio es el municipio y será tú, ¿verdad? No es un privado que luego te va a dar vueltas o te va a dejar colgando o lo que sea. Es un Estado que te va a ayudar a movilizar esa propiedad. A lo mejor es avanzar un poquito más y no quedarnos en, como dice la compañera, cobrarle al que no lo use o expropiárselo. Que esos dos suenan rojos, ¿no? Vamos a bajarle el tono al rojo, estamos aquí en tonos más como un rojito con blanco, que no quiero decir el color, cómo se convierte, pues vámonos llevando a un tono que nos guste, ¿no? Un tono que sea más marrón o más verde o más tropical, para que entonces las personas digan, órale, esta ociosidad de terrenos, en la Americana hay 20 o 30, así como contaste los del Airbnb, vamos contando los ociosos. Y vamos haciendo una iniciativa para que todos esos ociosos se recuperen. El que no quiera ese edificio, túmbele la reja y hacemos un parquecito. Mucho más espacio público. ¿Cuántas esquinas tienen un terreno? Y ahí están con unas rejas. Y está lleno de malvivientes, de fauna nociva o lo que fuera. Te invierto yo como municipio y hago un microparque ahí. Claro, otra vez el miedo, me lo va a quitar. Entonces, ahí habría que pensar bien cómo dar esa seguridad jurídica para que se animen a entrarle al negocio sin ese miedo de que no, es que si lo dono para un parque, al final me lo quitan. O que eso me lo quitan si sea justo, ¿no? A lo mejor, ¿qué tal que las expropiaciones no son a precio de hace 20 años, sino se actualizan los montos y se expropia bien? A lo mejor es una forma en la que vendan lo que no pueden vender. Exacto. Si está intestado y tienen problemas. A lo mejor. Entonces, bueno, por ahí la dejo, pero creo que podemos darle mucho y gracias a todos por la atención y por la invitación. Muchísimas gracias, arquitecto, y muchísimas gracias por esta segunda y última ronda de aportaciones que tuvimos. Podemos pasar a una de conclusiones breves en caso de que alguien quiera decir algo más. No, obviamente ninguna participación es obligatoria, pero si alguien más quiere decir algo en un modo de conclusión, queremos escucharles. Alejandro, Jimena, ¿quieren hacer uso de la voz ahorita o hasta el final? ¿Hasta el final? Perfecto. Entonces, ¿hay alguien de esta mesa que le gustaría dar una última participación? ¿No? Bueno, entonces, ok, adelante. Iba a leer un texto que para cerrar un poco. De este trabajo que hice sobre cómo se aplica la nueva agenda urbana, nos habla de esto, dice, las recomendaciones de Leilani Fara, que se elaboren nuevas iniciativas para acercar los ámbitos del sector financiero, corporativo y público, la vivienda, la planificación y los derechos humanos. Y al mismo tiempo considerando los incisos de la NAU, 86, políticas urbanas inclusivas, aplicables y participativas. Inciso 90, medidas para promover la participación plena y eficaz de la mujer, la igualdad de derechos de todos los ámbitos, en particular en los gobiernos locales. Número 91, marcos normativos adecuados, que es lo que está haciendo la diputada, marcos normativos adecuados y apoyo de los gobiernos locales para que se alíen con las comunidades y la sociedad civil para desarrollar y gestionar infraestructura y servicios básicos. Punto 92, enfoques participativos basados en nuevas formas de asociación directa entre todos los niveles de gobierno y la sociedad civil. La nueva agenda urbana lo dice, locales y nacionales, alíense, aunque eso no esté pensado. Nuevas formas de asociación directa entre todos los niveles de gobierno y la sociedad civil. ONU 2017. Muchas gracias. Jimena, te cedo el uso de la voz entonces y concluimos la mesa. ¿Te la paso? Ahí está. Bueno, gracias. Pues nada más me pareció muy pertinente el comentario del arquitecto sobre el costo político para quien no apoye una agenda en temas de vivienda y porque ya hay datos de cuáles son los problemas sociales que afectan a la población, ¿no? El aumento de las rentas, y yo me siento muy orgullosa de pertenecer y de trabajar para la diputada.
es un espacio de disputa de poder, pero la complejidad del Congreso es que nada pasa si no se consiguen los votos. Entonces, para nosotros es muy importante que nos acompañen. Nosotros somos asesores y estamos ahí arrastrando lápiz escondiditos, pero necesitamos que ustedes nos acompañen también en los plenos y en las discusiones para subir el costo político a los diputados o diputadas que nos pongan el pie para que no pase esto, porque estamos súper convencidos que se está haciendo bien este trabajo, respetando la Constitución, respetando la norma, entonces no debería de haber razones por las cuales no se vote a favor. Entonces, para que estén súper al pendientes, porque hay un montón de leyes en el tintero, como ya las mencionamos, ¿no? Y como las mencionó también la diputada, del tope de rentas, del impuesto, de un montón de cosas, y vienen más, para que también estén al pendiente, vienen más por el Octubre Urbano, vamos a presentar varias iniciativas más y podemos hacer varias en conjunto, y ya, es todo. Muchas gracias, Jimena. Pues bueno, no habiendo más comentarios, agradecerles nuevamente su participación en estas mesas, es muy importante para nosotros. Comentarles que esta ya es la última mesa, ¿no?, que tenemos por el tema de la dictaminación de esta iniciativa en específico, pero ya pronto tendremos noticias de algunas otras iniciativas que van a poder pasar a votación. Sabemos que es todo un reto, que no basta solamente con que sean justamente buenas ideas, que hay que llegar a pleno y hay que conseguir mayorías, y aunque parecen causas muy nobles y muy justas, pues hay personas allá afuera y hay bancadas que sin miedo votan en contra, ¿no?, o votan en abstenciones o se pronuncian deliberadamente, pues sí, o sea, en contra de estas iniciativas que a nosotros nos pueden hacer todo el sentido. Y pues decirles que estamos nosotros preparados para eso, pero también parte del llamado que creo que hace Jimena es que pues entre todos, dentro de los espacios donde incidimos, podamos hacer presión para que tenga un costo político las decisiones que se tomen allá adentro. Y pues es todo. Gracias por haber asistido a esta mesa, gracias a las compañeras del canal, y son las 12:04 del día miércoles 17 de septiembre y se dan por clausurados estos ejercicios de mesa. Que tengan un excelente día. Gracias a todas.